Justamente para profundizar en este llamado al gran acuerdo nacional hecho por el presidente de la República y otras materias también de la contingencia, estamos en contacto hasta ahora en Noticias 24 con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, bienvenido a Canales 24 Horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Por supuesto que es una muy buena noticia este llamado que ha hecho el presidente Piñera a un gran acuerdo nacional, a poder ponerse por sobre las legítimas diferencias de las mezquindades de la política y entender que hoy día Chile requiere restablecer la política como instrumento al servicio de las personas. Y el presidente nos ha convocado no solamente a un acuerdo nacional para los efectos de poder enfrentar el avance del COVID-19, también para generar un plan de protección social para las familias chilenas, para poder restablecer justamente la capacidad de empleo del país, por supuesto para generar una reactivación económica y finalmente para un plan fiscal que sea capaz de hacerse cargo de los desafíos que hoy día tiene Chile. Senador, ¿cuán distinto es este llamado? Obviamente lo hace el presidente de la República, es distinto. La semana pasada veíamos al presidente de su partido, Mario Desbordes, también con el senador del PS, José Miguel Insulza, también haciendo un llamado al gran acuerdo, pero uno siente que no hubo mucha agua en la piscina, incluso desde La Moneda. ¿Cuán distinto este llamado y cuán mejor puede ser quizás cuánto recaude de apoyo el presidente respecto a lo que vio la semana pasada, que en verdad de apoyo no tuvo tanto? Por el contrario, Andrés, este es un tema que hemos venido trabajando durante un par de años con el presidente del partido. De hecho, yo fui quien propuso un acuerdo nacional incluso antes de la crisis o estallido social. Creemos sin lugar a dudas que hay que construir los acuerdos para prospectar qué Chile queremos construir para los próximos 20, 30 años, y eso implica generosidad, restablecer la política del diálogo y los acuerdos, y yo me alegro que los presidentes de los partidos de la oposición finalmente hayan entendido que Chile hoy día requiere unidad ante la crisis que estamos viviendo, que sin lugar a dudas es una de las crisis sanitarias más profundas de los últimos 100 años, y respecto a la crisis económica, es la más profunda desde que hay registro de la década del 50, más bien parecida a la de la década del 20 del siglo pasado. Por tanto, hoy día el llamado es claro y categórico. Tenemos que restablecer finalmente la capacidad de diálogo y entendimiento, y esta es una materia que en Renovación Nacional hemos estado empeñados. A mí me tocó también ser protagonista de otro acuerdo, del acuerdo de Renovación Nacional con la democracia cristiana ya hace muchos años, y ciertamente hoy día se requiere un acuerdo mucho más amplio, sobre todo considerando que tenemos un gobierno de mayoría relativa, es decir, con minorías, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y donde restablecer el espíritu de cuerpo y de proyecto colectivo de nación es absolutamente necesario. ¿Y por qué se lo planteo, Andrés? Porque tenemos dificultades en materia de empleo. Tenemos cerca de 1,5 millones de trabajadores chilenos o que han suspendido su relación laboral, sí, o que han sido desvinculados. En materia de vulnerabilidad y la cantidad de familias chilenas que han caído justamente en la pobreza o que van a caer, de acuerdo a los cálculos planteados por el gobierno. Por supuesto que es una situación bastante dramática. Hoy día el gobierno está trabajando no solamente en materia de protección social, con el bono COVID, con la posibilidad de establecer un ingreso familiar de emergencia, sino que adicionalmente con otras medidas que vienen por delante, pensando básicamente que la política fiscal que hoy día se ha implementado y el paquete fiscal anunciado por el gobierno ya está en cerca del 7% del PIB. Estamos hablando de cerca de 17.000 millones de dólares, prácticamente un cuarto del presupuesto de la nación de un año. Eso habla finalmente de la voluntad de poner los recursos necesarios para salir de la crisis, pero para esto se requiere acuerdo, se requiere capacidad de entendimiento y se requiere no caer en la crítica mezquina. Sí, senador, justamente usted decía se requiere acuerdo, capacidad de entendimiento en estos puntos que mencionaba el presidente: combatir la pandemia, el plan de protección social, reactivar la economía. Recién escuchamos declaraciones de parte de personeros de la oposición, Fuad Chahín, Heraldo Muñoz, Gonzalo Vinter, de todos los partidos. Y ellos, la crítica es bien unitaria respecto a lo que les ha sucedido con el gobierno. Muy parecida también a la crítica muchas veces que ha hecho el Colegio Médico, que el gobierno no escucha. ¿Esta vez va a ser distinto, usted cree? Yo creo, primero, desmentir aquello. El gobierno tuvo un espíritu justamente inicial de poder convocar a todos los sectores a mesas temáticas donde se establecieron proyectos, iniciativas que buscaban justamente generar acuerdos nacionales. Y por tanto el presidente Piñera desde el
inicio del mandato buscó generar esos acuerdos que hemos venido solicitando desde Renovación Nacional y el que habla, y Mario Desbordes en particular, hace bastante tiempo. Y en ese contexto yo hago el llamado finalmente a entregarse al diálogo, entregarse a la capacidad de entendimiento sin prejuicio. Eso es lo primero. Y yo creo que eso va a ser determinante para finalmente llegar a buenos resultados. Por supuesto que en materia y en medio de una crisis como la que estamos viviendo hoy día, se requiere un rol importante del Estado. Se requiere también, ojalá, poder exceder de los 5 puntos que ha señalado el presidente Piñera. A mí me gustaría que pudiéramos llegar, por ejemplo, a un acuerdo en materia de pensiones, tema que yo estoy trabajando con la senadora Jimena Rincón, y espero que este trabajo que estamos realizando pueda ser acogido por el gobierno. O cómo somos capaces, por ejemplo, de poner acelerador a fondo y hacer que los recursos que hemos dispuesto desde el Parlamento y desde el Ejecutivo en términos del fortalecimiento del FOGAPE, por ejemplo, con cerca de $2.000 millones, nos permita efectivamente que los recursos lleguen a la MIPYME y a la PYME, que hoy día está en una situación bastante compleja. Algunas cifras al respecto. Se han entregado hasta ahora, se han depositado cerca de $2.550 millones que corresponden cerca de 40.000 créditos que han sido cursados hasta esta semana. Se supone que están aprobados cerca del doble y se espera por parte del Ministerio de Economía que se llegue a $6.000 millones con un total de créditos de 100.000 créditos. Pero ciertamente todavía la MIPYME y la PYME, y sobre todo algunos sectores como el hotelero, el gastronómico, sienten efectivamente que todavía los recursos que se han dispuesto por los instrumentos del Estado no llegan finalmente a la MIPYME y a la PYME. El presidente de la ADC fue a Chaín, hizo un llamado hoy día a, derechamente, dentro de las próximas 24 horas, a crear un comité de crisis amplio, todos los sectores políticos. ¿Cómo lo ve usted? Yo, por supuesto, yo creo que no se puede comportar oficialismo y oposición como en tiempos de normalidad. No estamos en normalidad. Yo fui más categórico hace un par de meses atrás. Yo llamé al gobierno a generar un gabinete de unidad nacional. Gabinete de unidad nacional. Eso es lo que la gente está pidiendo, que el Estado tenga capacidad de reacción, el gobierno tenga capacidad de reacción frente, primero, a la crisis social, segundo, a la crisis sanitaria, tercero, a la crisis económica. Tenemos que poder reconstruir nuestra economía, tenemos que restablecer la capacidad de empleo del país. Significa también no olvidar que lo más importante es salvaguardar las vidas humanas, sobre todo pensando en que todavía estamos en la curva ascendente de los contagios y por tanto también se requiere unidad en torno a las medidas sanitarias mucho más agresivas, por ejemplo, respecto a la región de Valparaíso, donde hemos pedido cuarentenas obligatorias para determinadas comunas que tienen índices de concentración o de carga viral incluso más altas que en la región metropolitana al inicio justamente de la cuarentena. Eso implica disposición a tomar decisiones audaces. Y ese es el llamado que yo le devuelvo también al presidente Piñera. No solamente basta con el llamado a la unidad nacional que nosotros hemos formulado desde Renovación Nacional, en particular el presidente del partido que habla desde hace bastante tiempo, sino que además hacemos un llamado a restablecer el espíritu de diálogo que eso implica, incluso no solamente el comité de crisis, que como ha señalado Fachaín, sino un gabinete de unidad nacional. Usted mencionaba recién, senador, esta disposición a medidas audaces. ¿El gobierno ha sido derechamente poco audaz a su juicio? Porque también las críticas de tomar cuarentenas en sectores o en Valparaíso también han venido del alcalde de la ciudad, Jorge Sharp. ¿Ha sido poco audaz el gobierno, sobre todo en algunas ciudades como Valparaíso? A ver, en absoluto. Yo quiero primero señalar que hemos sido nosotros, y particularmente la Comisión de Salud del Senado, mucho antes que algunos alcaldes que por supuesto apoyamos la labor que han emprendido, en particular los alcaldes de la provincia de San Antonio. ¿Y por qué es tan importante aquello? Porque la provincia de San Antonio se comporta para fines de la crisis sanitaria como si fuese una provincia de la región metropolitana, desde el punto de vista de los índices de carga viral. Y en ese contexto hacemos el llamado a medidas más agresivas. Fueron los alcaldes de la provincia de las comunas de la provincia de San Antonio los que fueron los primeros en levantar la voz, y nosotros por supuesto que estamos apoyando con mucha fuerza.
y por supuesto también los alcaldes del Gran Valparaíso, entre otros. Ciertamente acá en la región de Valparaíso se han tomado medidas. Pasamos de 22 puntos de control a 24 puntos de control. En la provincia de San Antonio, de 6.000 vehículos que eran parte de los controles diarios en la provincia, se ha elevado sustantivamente. Lo mismo respecto del control, respecto de la segunda vivienda. Se controlan cerca, en la provincia de San Antonio, tan solo 12.000 personas diarias. Entonces se ha hecho una labor importante, pero yo creo que hoy día hay que pasar al paso siguiente. Tal como denunciamos su oportunidad, y se lo planteamos al presidente, que teníamos una pandemia en la región metropolitana, una para el sector oriente y otra distinta para el sector poniente, y que era necesaria una cuarentena total del Gran Santiago, cuestión que se lo abordamos al presidente en una reunión que tuvo la Comisión de Salud, y el presidente lo acogió, porque en definitiva los niveles de hacinamiento que tenía el sector poniente de Santiago, las dificultades de acceso fundamentalmente a camas clínicas, hacían que el comportamiento de los contagios fuera distinto. Lo mismo pedimos respecto a algunas comunas de la región de Valparaíso. Lo que es peor que nos puede ocurrir, Andrés, tener dos regiones altas y densamente pobladas y contiguas con contagios en una vía exponencial. Y para eso se requiere efectivamente audacia. Senador, lo último, justamente efecto del coronavirus, el Senado acaba de aprobar por amplia mayoría que la cuenta pública debiese realizarse el próximo 31 de julio. Queda la palabra mañana a la Cámara de Diputados. ¿Por qué el 31 de julio? Porque habían surgido varias ideas, algunas incluso chutearlo en buen chileno hasta septiembre, otras realizarlo igual el 1 de junio vía telemática. ¿Por qué el 31 de julio? No, básicamente hubo un acuerdo respecto de esa fecha, decirles que yo lamento que no se haya votado separadamente el acuerdo, puesto que cuando se estableció que esta cuenta pública pudiera realizarse en la sede del Parlamento, en Valparaíso o en Santiago, a mí me parece que es un mal precedente a aquellos que defendemos justamente la descentralización y la permanencia del Congreso Nacional en Valparaíso. Y nosotros sosteníamos además que esto es contrario a nuestra legislación, que establece que las sesiones del Parlamento deben realizarse en Valparaíso. Por tanto, yo lamento que no se haya votado justamente separadamente, que la cuenta pública se haga de manera telemática, tanto en Valparaíso como en Santiago, en circunstancias de que la sede del Parlamento es Valparaíso, y es un tema que de principio es que yo voy a defender. Pero ciertamente se llegó a un acuerdo, yo voté favorablemente solo porque en definitiva no podíamos arriesgar que el gobierno no pudiera tener los votos necesarios finalmente para trasladar la cuenta pública. Se llegó a un acuerdo de todos los sectores políticos, una votación mayoritaria, pero ciertamente acá tenemos que salvaguardar finalmente que hoy día la conducción de la crisis sanitaria, la conducción finalmente de la solución de la crisis económica está en el presidente de la República, y por tanto lo que corresponde hoy día es generar todas las condiciones para que en definitiva todos los esfuerzos de oficialismo y oposición estén en términos de poder salvaguardar las vidas humanas y restablecer también la situación dramática de las familias chilenas. Mira, yo quiero contar, Andrés, que en mi región tenemos el surgimiento de las ollas comunes, tenemos una situación bastante dramática, y si bien había una disposición de política de Estado en términos de poder establecer un sistema de protección social con las cajas de mercadería, que yo espero que en la segunda ocasión sean más bien transferencias monetarias, más que finalmente transferencias en especie. Acá ha habido un esfuerzo logístico importante y demoran en llegar las cajas de mercadería a las familias, y creemos que es muy importante ponerle sentido de urgencia a esto, porque la verdad es que la situación en mi región y en el resto del país, particularmente en el sector poniente de Santiago, es bastante crítico. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, y se requiere unidad, y ojalá tengamos toda la generosidad del caso para acoger este llamado que ha hecho el presidente de la República, que ha puesto nuevamente estatura de Estado, para que todos los sectores políticos entendamos que primero está Chile. Muchas gracias, Andrés. Gracias, senador. Bueno.